Saludos, queridos telespectadores de Telés, bienvenidos a esta programación especial de la emisora con motivo de las elecciones generales del próximo 26 de junio. Hoy tenemos a los cabezas de lista para, para coloquiar, debatir de asuntos de interés que espero sea siempre dentro de unos parámetros de respeto y de sano diálogo. Debo matizar que había sido invitada la número 1 de la lista de Unidos Podemos, Compromís Podemos, a la valenciana, Rita Bosao. No ha podido venir por problemas de índole mayor. En su defecto se nos proponía desde Podemos traer al número 8 de la candidatura. Bueno, yo he tenido un revuelo como periodista, no me había pasado nunca, y un dilema terrible. Finalmente no lo hemos aceptado porque el coloquio está planteado para los cabezas de lista. Me gustaría recordar que en las últimas elecciones, las que vamos a repetir ahora, en las de diciembre, Podemos sacó 3 diputados. Hasta 8 es muy difícil que saque. Por lo tanto, con un parámetro de ecuanimidad hemos optado por los cabezas de lista de 3 partidos. Lamentamos profundísimamente que la representante, la cabeza de lista de a la valenciana, no puede estar en este coloquio, o en su defecto el número 2, que vive acá al lado en Crevillente, que es Ignacio Candela. Bien, sin más que añadir, les presento a los políticos que hoy van a debatir. A mi derecha tengo a José Manuel García Margallo. Ha sido diputado en varias ocasiones, eurodiputado. Él es técnico de carrera, inspector técnico fiscal, y en esos momentos también es, como todos ustedes saben, ministro de Exteriores en funciones. A mi derecha tengo a Julián López Milla, que es el candidato del Partido Socialista por la circunscripción de Alicante. Profesor de Economía de la Universidad de Alicante, ha sido diputado autonómico, llegó a ser durante poco tiempo secretario autonómico de Modelo Económico y luego dio el salto a la política y encabezó la lista en diciembre por el Partido Socialista. Y a mi izquierda tengo a Marta Martín. Ella es catedrática de Comunicación Publicitaria en la Universidad de Alicante. Militó durante varios años de forma muy activa en UPyD, dio el salto a Ciudadanos, encabezó la lista en diciembre y la vuelve a encabezar ahora. Marta Martín, debo añadir que es portavoz adjunta ha sido en esta legislatura breve portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso. Bien, sin más preámbulos y aclarado el triste suceso de lo de Podemos, lo lamento muchísimo. Les quería preguntar, el primer bloque, una entrada con moderación de tiempo, estos son 55 minutos, empiezo a mi derecha, luego empezaré a mi izquierda, luego por Julián. ¿Qué opinan ustedes de la desconfianza, cansancio del electorado por la repetición de estas elecciones, que al fin y al cabo supone un fracaso del establishment político de no haber podido pactar un gobierno en diciembre, el que salió de las urnas con una aritmética endiablada, igual de endiablada que la aritmética que arroja la encuesta del CIS y hace 10 días escasamente la encuesta del País del diario El Mundo? Señor ministro en funciones. Yo creo que la desafección con la clásica política venía de lejos, y eso ocurre siempre que hay una crisis económica como la que hemos tenido en 2007, que es la más severa desde la crisis famosa de 1929, en que el fenómeno se repitió. Si además después de unas elecciones en que el electorado lo que decide es que haya un parlamento fragmentado y por tanto que los partidos busquen un entendimiento para resolver los problemas que tenía y que tiene España, y que son muy graves desde el punto de vista internacional. Y por cierto, yo lamento que no se hable nunca de política exterior y de política europea. Tenemos el terrorismo internacional, acabamos de ver lo que ha pasado en Orlando. Estamos en vísperas de una desaceleración de la economía mundial, que va a coger a la economía española más sana que en 2011, pero todavía vulnerable. Tenemos en la posible salida del Reino Unido 3 días antes de nuestras votaciones, que puede provocar una convulsión en la Unión Europea, y tenemos todo el lío que tienen en el Parlamento de Cataluña, lo cual dice que eso no ha remitido. Existen además 3 gravísimos problemas en España, que son las 3Ds, el otro día en un periódico en 3 dimensiones, ¿no? El desempleo, la demografía, que pone en riesgo a las pensiones, y la deuda pública, que supone un corsé muy importante para resolver las otras 2 incógnitas. A la vista de vista, el presidente Rajoy propuso, como ha propuesto ahora y volverá a proponer, una gran coalición de los partidos que
comulgamos con los principios constitucionales, incluidos los artículos de la Constitución que prevén su reforma. Esto no fue posible, el secretario general del Partido Socialista lo tenía extraordinariamente claro. La entrevista que tuvo con Rajoy duró exactamente 1 minuto, en que dijo que no había nada de qué hablar, y a partir de ahí ya la geometría era endiablada. Sánchez escoge el llamado pacto del abrazo con Ciudadanos, mientras al mismo tiempo corteja a Podemos, es decir, el discurso de investidura fue una claridad meridiana. Dijo, a mí lo que me gustaría es el gobierno con la izquierda, el problema es que los números no salen y no tengo más remedio que aceptar a estos señores de Ciudadanos. Eso no daba, no sé quién les convenció de que nosotros nos íbamos a abstener, que no iba a ocurrir. Me refiero a Ciudadanos en este momento, y hemos llegado donde hemos llegado. Y ahora estamos otra vez en el mismo sitio. Y yo, con toda confianza, Julián, sin acritud, como diría vuestro jefe anterior, creo que ha cometido un error de estrategia. Desde el momento en que él dice que en ningún caso y bajo ninguna condiciones, sean cuales sean las opciones que se hagan, va a pactar con el PP, se entrega atados de pies y manos a Unidos Podemos. Unidos Podemos se ha aprovechado de esa coyuntura y, naturalmente, ha producido lo que se llama el sorpaso. Es decir, está adelante porque ha capitalizado la indignación mejor que lo que puede hacer el Partido Socialista. Y ahora, después de estas elecciones, el Partido Socialista, que en mi opinión dicen todas las encuestas que va a bajar, pero todavía va a ser árbitro. No va a caer, no va a incurrir otra vez en el error de Ciudadanos, porque eso sabe que si lo que no puede ser y es imposible, como decía el torero, y entonces tiene dos opciones. O acepta formar parte de un bloque constitucional en que hay dos partidos esenciales, el Partido Socialista y el Partido Popular. Ciudadanos será bienvenido, pero no es esencial para lo que tenemos que hacer, ni desde el punto de vista aritmético ni desde el punto de vista político. O bien entra en coalición con Unidos Podemos, bien haciendo presidente a Pablo Iglesias, bien aceptando, si Pablo Iglesias supera, como va a superar en votos y en escaño, una presidencia cuasi nominal y muy condicionado por Unidos Podemos, que es quien va a tener los escaños suficientes para diseñar la política. Y yo espero, Rajoy lo va a hacer hoy, lo va a volver a hacer, decir, oiga, mire usted, aquí los problemas que tenemos en España son muy serios. Luego pasamos luego a hablar de problemas. De acuerdo, concretos. pero la oferta... Yo preguntaba el hartazgo y el fracaso colectivo de no haber formado un gobierno tras las elecciones. Y ya desde luego, si no somos capaces, después de unas segundas elecciones, de ponernos de acuerdo, yo creo que todos los candidatos nos tenemos que ir de España. Le tomo la palabra. Todos los candidatos nos tenemos que ir de España si no conformamos gobierno. Señor López Milla, hace 3 semanas recuerdo que Pedro Sánchez dijo en Sevilla que habrá gobierno. Lo ha dicho, ha matizado, para aquí, para allá, pero la frase queda y lo dijo nítidamente. ¿Qué ha pasado para que tengamos que volver a repetir las elecciones con el hartazgo colectivo de la ciudadanía, de ver convertido el establishment político en una jaula de grillos? Bueno, yo creo que lo que ha pasado fundamentalmente es que la intransigencia se ha impuesto al diálogo, la intransigencia de aquellos que probablemente desde la noche del 20 de diciembre estaban pensando en una segunda vuelta, estaban pensando en una segunda oportunidad. Yo creo que el Partido Socialista y nuestro candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, lo intentó seriamente, le dijo sí a la propuesta de someterse a un debate de investidura al rey, cuando el candidato de la fuerza política más votada le dijo que no. Y trató de tender puentes, trató de construir diálogos, trató de construir consensos, trató de hablar con todo el mundo. Yo creo que en el Partido Socialista la gran lección que hemos sacado de estos meses es que aquí no valen las imposiciones, que aquí no vale la prepotencia, que aquí no vale el estás conmigo o estás contra mí, que lo que hay que ser es capaz de hacer una lectura constructiva y positiva de la realidad política que tenemos en España, que es una realidad diversa. Y por eso el próximo gobierno de España tiene que reflejar esa diversidad, tiene que reflejar la capacidad para tender puentes, para llegar a acuerdos, para fortalecer el diálogo. Y la única premisa que tiene el Partido Socialista para el diálogo es el cambio, que es lo fundamental que le estamos prometiendo al electorado, con lo que nos estamos comprometiendo con el electorado en estas elecciones. Esa será la premisa fundamental, el cambio de políticas, el cambio de gobierno para hacer nuevas políticas.
pero por supuesto que creemos que para hacer esas nuevas políticas es necesario contar con todos, incluso con las fuerzas que no apoyen la investidura del futuro presidente de gobierno. Yo le preguntaba sobre el agotamiento del ciudadano común, corriente y moliente, pues, que tiene que volver a votar otra vez. Me parece, con toda sinceridad, absolutamente comprensible, porque la gente cuando vota, vota para tener un gobierno, y la gente probablemente estará pasmada de ver que ha sido imposible tener un gobierno, pero fíjate, Antonio, si me permites, imaginemos que ningún candidato se hubiera sometido a la investidura, ¿no? Además de que no tendríamos gobierno, nos habríamos encontrado con un lío jurídico monumental, porque habría que haber buscado un procedimiento para disolver las Cortes, ya que el procedimiento... Estaba resuelto. Sí, pero había discrepancias jurídicas porque se utilizaban similitudes con lo que ocurrió en la Asamblea de Madrid. Había un informe del Consejo de Estado. Sí, pero había algunos profesores de Derecho Constitucional que no estaban de acuerdo. Hombre, en claro. cualquier caso, bueno, ya no estaban de acuerdo. Bueno, el hartazgo, para resumir este primer bloque de... Sí, en cualquier caso, ya acabo, fue el hecho de que Pedro Sánchez se sometiera a la investidura, lo que puso en marcha el reloj que establece el procedimiento legal que conocemos sin necesidad de informes jurídicos, y en cuanto a ese hartazgo yo creo que todos los partidos somos un poco responsables de lo que ha ocurrido, y la lectura que hace el Partido Socialista, que creo que es modestamente el que más ha arriesgado durante todos estos meses para que haya gobierno, es que hay que leer la diversidad de España en términos de acuerdo, en términos de diálogo y en términos de cambio, porque al final el 20 de diciembre 3 de cada 4 electores votaron cambiar las políticas del Partido Popular. Marta Martín, ¿qué ha pasado? Que no ha habido gobierno, una situación insólita en la democracia española, inaugurada en 1978. ¿De quién ha sido la culpa y cómo está el ciudadano? Yo noto, igual tengo una percepción equivocada, cómo está el ciudadano, bueno, de agotado, de hastiado, de cabreado. Bueno, yo creo que es absolutamente lógico que el ciudadano esté harto, y yo creo que es importante contarle a la ciudadanía que lo que ha pasado es que aquí ha habido una lucha de egos y una falta de espíritu de servicio que los españoles necesitan. Es verdad que Pedro Sánchez le dijo que parte del no entiendes a Rajoy. También es verdad que después, y esto soy testigo porque estuve cuando lo mandaron, el Partido Socialista mandó hasta 5 veces, pidió que el Partido Popular se sentara para llegar a acuerdos y dijisteis que no. Pero también hay una cosa importante. En ningún caso también hay una cosa importante. Mariano Rajoy también le dijo al rey que no. ¿Qué parte del no has entendido? Así que 2 noes que han hecho que haya una situación añadida al no pero sí de Pablo Iglesias, que en realidad era un no mayúsculo desde el principio, porque Pablo Iglesias nunca ha querido que hubiera gobierno en este país. Lo que quería era sorpasar al PSOE, tener la hegemonía de la izquierda y hacerse con el poder, que es lo que realmente le interesa, no eliminar a la casta, que tanto ha dicho que había que eliminar, sino al final transformarse él mismo en casta, como ha dejado claro cuando en aquella rueda de prensa lo que pidió fueron las vicepresidencias, el CNI y todas las políticas sociales, todo muy social. Estos partidos de la gente que están preocupados por la gente, que al final lo que están pidiendo es que de lo mío quítate tú, que me quiero poner yo. Así que me parece que aquí se necesitan partidos que tengan, y sobre todo líderes, porque los partidos no tienen la culpa los líderes que están encabezando esos partidos. Hay mucha gente en el Partido Popular, mucha gente en el Partido Socialista, entiendo que mucha gente también en Podemos, que le hubiera encantado que hubiera habido un gobierno. Yo personalmente creo que un gobierno con Podemos es un gobierno a peor y por tanto, lo digo abiertamente, no lo quiero, y nosotros nos sentamos a dialogar para que tomaran en cuenta un conjunto de reformas en las que por supuesto no estaba ni la ruptura de España, ni la salida del euro, ni el engaño a las personas, y ellos no quisieron ni siquiera leerlas. Pero a mí me parece que hay que ser francos y hay que decirle a la gente que mientras sigan estando estos líderes políticos que antepongan su ego personal a los intereses públicos, pues tenemos mucho riesgo de no volver a tener gobierno. Y a mí me gustaría que efectivamente hubiera un gobierno donde hubiera consenso de las fuerzas constitucionalistas. Yo no sé si somos o no imprescindibles. Usted opina que no, señor Margallo, y probablemente no seamos tan grandes en número de escaños, pero somos muy importantes porque hemos sido la fuerza que hemos sido capaz de poner de acuerdo, al menos para la mesa del Congreso, porque el gobierno era una segunda vuelta de una falta de consenso que la había habido al principio y que también nos costó mucho que se pusieran a dialogar. Y yo estoy segura que hay muchos votantes del Partido Popular
que no se sienten contentos con la situación que se ha generado, porque al final lo que vamos a provocar es que este sorpaso que nos están avanzando nos lleve a un gobierno extremista que ninguno queremos. Así que yo pido que haya generosidad, por lo menos la misma que tienen los españoles, en volver a ir a las urnas para volver a votar. Bien. Vamos a ver, yo quiero hacer una matización, porque si vamos a debatir, vamos a ser exactos. Lo que dice el artículo 91 de la Constitución es que el rey llama a los líderes de los grupos parlamentarios para hacerse una idea de quién está en condiciones de formar gobierno. Una vez que el señor Sánchez había dicho que en ningún caso iba a votar al señor Rajoy, era obvio que el señor Rajoy no podía formar gobierno, exactamente lo dijo al rey. Ustedes me pueden encargar ahora que yo me vaya a comprar el Empire State Building y yo digo, mire usted, nos ahorramos el billete de Nueva York porque no está en venta. Eso es lo que pasó, no digamos ahora que lo del no al rey. Y segundo, el que seáis o no imprescindibles es un problema aritmético y político. Ciudadanos, me encantaría que Ciudadanos formase parte de ese bloque, aritméticamente no lo es, y políticamente. Lo que dice la historia de España y lo que dice el derecho comparado es que cuando populares y socialistas, o socialistas y populares en virtud quien haya ganado las elecciones, nos hemos puesto de acuerdo, las cosas han salido. Y cuando no, no han salido. Eso es Austria, eso es Alemania y eso es Europa. Entonces, si Ciudadanos viene, es bienvenido, pero imprescindible no lo es, ni en términos aritméticos ni en términos políticos. Eso es lo único que he dicho, no ha sido un comentario peyorativo en absoluto. Es que tengo una magnífica relación con Albert Rivera y puntos de coincidencia más que notables. Julián. Sí, yo muy brevemente, tres cositas, ¿no? Primero, hubo quienes dijeron que Pedro Sánchez estaba dispuesto a ser presidente a cualquier precio y no fue ni Ciudadanos, ni Podemos, ni el Partido Socialista, fue el Partido Popular. Y yo creo que hemos demostrado que Pedro Sánchez no estaba dispuesto a ser presidente a cualquier precio porque si no lo sería. Porque le dio calabazas Pablo Iglesias, bueno, Julián, vamos a decir la verdad. No, estaba dispuesto a pasar por carros y carreras. Era la vicepresidencia, se la podía haber dado. Había, mire, el precio era la vicepresidencia, era un referéndum. El CNI, las televisiones. Claro, ese es cualquier precio. Y Pedro Sánchez no ha querido pagar cualquier precio porque la gobernabilidad de España no podía estar sometida a los intereses y a las presiones de quienes quieren romper España. Y por tanto, en ese sentido, no tengo la menor duda de eso. Damos por hecha la réplica, Julián, para ir avanzando en temas. Unos segundos, Marta. Súper concreto, porque además es que es una alusión personal al señor Margallo que me extraña. Y lo digo porque usted ha sido una persona muy importante que diga la irrelevancia del centro cuando usted ha sido una persona que ha estado en el centro político español y sabe la importancia que tuvo el centro político español para conseguir todo el gobierno de la transición. Probablemente no, pero es que ahora queréis heredar la Unión de Centro Democrático. Los de Centro Democrático estamos en el Partido Popular. Que Inés Arrimada dijese que ellos habían hecho la transición, yo me quedé estupefacto porque yo ¿dónde estaba en aquel momento? Una puntualización, no, por eso lo digo, porque usted estaba... El calificarse de centro no es ser de centro. Simplemente decir que está bien lo de la aritmética, pero hay que entender que por la aritmética probablemente Mariano Rajoy tampoco vaya a poder volver a ser presidente, y más ahora que le ha dicho aparentemente Pedro Sánchez que no. Entonces, si le dijo que no al rey, pues ya para evitar volver a decírselo, pues directamente que se retire, quiero decir, porque se va a dar la misma situación. Dos noes, es decir, habrá que intentarlo, porque realmente ese no al rey porque no me daban los números, ¿va a volver a ser un no al rey porque no le vuelvan a dar los números? Pregunto. Si no se puede formar gobierno. Terrible. Le van a volver a decir, ¿vale? Pero está bien que lo sepan los votantes. Es un partido que tiene 40 escaños y ahora va a tener menos el que nos diga a nosotros que tenemos 123, ¿quién tiene que ser nuestro presidente? No, nosotros no decimos nada. Yo solamente pregunto si Mariano Rajoy le va a volver a decir que no al rey si no le salen los números, que está bien que los votantes lo sepan ya para que puedan hacerse sus números. Si no le salen los números no te quepa la menor duda. Caballeros, damas, cambiamos. Absurdo y si no puedes cumplir el mandato. Vamos a cambiar de asunto porque si no nos atascamos aquí, que es en lo que pasó en diciembre, y me gustaría que avanzáramos. Y vamos a las terceras si seguimos así. No, yo creo que no. Quería plantearles hablar de transparencia democrática y corrupción, y quiero trasladar a los telespectadores una noticia que a mí el otro día me dejó, como dicen en Elche, de pasta de boniato, me dejó congelado. La empresa pública Aquagés envenena agua para aumentar está en investigación judicial, para aumentar el coste de la depuración de las aguas en el paso del Ebro por Cataluña. Eso es corrupción o presunta corrupción. Digo eso, no hablo de Chávez Griñán, los seres, no hablo de Rodrigo Rato, no hablo de la trama púnica, de Gürtel. Señores, señoras, ¿qué hay que hacer en España? Y esto se lo pregunta el electorado y el televidente de Teleelch, el telespectador,
para una apuesta real, sincera y honesta por la transparencia democrática, por la regeneración y en contra, por supuesto, de la corrupción. ¿Empiezo yo? Sí, cambiamos de lado. Yo creo que lo primero que hay que hacer para eliminar la corrupción, lo primero, luego, es tener voluntad política de eliminarla. Eso es lo primero. Y, por tanto, tomar todas las medidas necesarias para que aquellas personas, que las hay en todos los partidos, que son de moral laxa, pese a esa moral laxa, tengan todas las cortapisas necesarias para que no puedan dejarse llevar por su moral. Dicho esto, hay que ser muy contundente. Y hay que ser muy contundente, primero, queriendo la regeneración democrática, y yo aquí tengo que decir que si se hubiera querido antes, se habría hecho antes, y además teniendo en cuenta también que la regeneración democrática no va a venir de un día para otro. Me explico, que hay que poner las medidas y que hay que tratar de evitar que la gente que tiene esa intención de robar, porque al final es un robo, pues que tenga que salir inmediatamente de la política, desde el momento en el que haya una más mínima sospecha. En este sentido, nosotros hemos propuesto un conjunto de baterías que yo creo que todos los partidos de buena voluntad que quieran eliminar esta lacra que nos está haciendo perder muchísimos recursos públicos, aceptarán. Y yo quiero decir una cosa, es que es muy importante que la gente, por ejemplo, que está imputada o que presuntamente puede tener algún tipo de implicación en negocios no claros, queden fuera de las listas por una razón de respeto al ciudadano. Porque hay que entender que los representantes públicos representan a la ciudadanía. Si quien me está representando es un corrupto, eso quiere decir que yo como ciudadano entiendo que soy corrupto también. Entonces aquí hay dos vías. Primero, establecer un mecanismo para que eso no suceda y también, y lo digo de cara a la opinión pública, utilizar el voto para evitar que esto suceda. Porque voten ustedes aquellas personas que creen que van a representarles tal y como son. Si ustedes tienen sospechas de que hay un conjunto de individuos que están imputados, que no han salido de las listas, al final están dejando o están siendo reflejados por ese tipo de gente. Por tanto, poner todas las medidas legales y también tener una conciencia de que las personas que estamos en un cargo público somos al final representantes de la gente. Y la gente, en general, no es corrupta y no debe permitir que haya corruptos en las listas y que haya corruptos en los escaños. Julián López Villa, corrupción, sí, transparencia, regeneración democrática. Sí, bueno, el otro día nuestra candidata Margarita Robles, que tiene una dilatada experiencia judicial, planteaba una serie de cuestiones, una serie de obstáculos que en estos momentos se encuentra la justicia y que si se suprimieran probablemente facilitarían bastante la persecución de la corrupción y de los corruptos por parte de los jueces, por parte de los tribunales. Nosotros probablemente en esto coincidiremos con todos, sanciones más duras, por supuesto, para los corruptos, más medios para la justicia, que está atascada, evitar algunas descalificaciones gratuitas. Yo me acuerdo cuando estallaron en esta comunidad algunos casos de corrupción, entonces era ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, aquí se decía que la financiación ilegal del Partido Popular era un invento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahora hay algún representante del Partido Popular incluso que ha llegado a decir que es que los jueces cuando llega la campaña electoral pues se vuelven muy duros con el Partido Popular. Yo creo que hay que evitar este tipo de argumentaciones, incluso aunque sea campaña electoral, y hay que hacer un gran esfuerzo para construir una cultura de la ejemplaridad. Deberíamos llegar a un acuerdo, todas las fuerzas políticas, para construir una cultura de la ejemplaridad en la que nadie justifique su corrupción basándose en que el otro también es corrupto, en la que se separen las responsabilidades políticas de las responsabilidades judiciales. Los políticos, los partidos políticos no pretendemos convertirnos en tribunales que juzguen y condenen, pero sí que creo que hay que exigir responsabilidades políticas y que además tiene que haber esa cultura de la ejemplaridad. Una comunidad como es la Comunidad Valenciana, donde este asunto es tan sensible, donde se ha robado el dinero que iba destinado a construir un hospital para niñas violadas en Centroamérica, o el dinero de unas monjas en Orihuela, o se ha saqueado el dinero de la visita del Papa, yo creo que aquí esa cultura de la ejemplaridad debería, por ejemplo, llevar a evitar que algunas personas que no han tenido una gestión ejemplar, que ni siquiera digo que puedan ser o no corruptos, sino que no han tenido una gestión ejemplar, como el número 4 de la lista del Partido Popular, el señor Gerardo Camps, que era el conseller de Hacienda en la época en la que se enviaron cifras falsas de déficit público que han provocado una sanción de 19 millones de euros a la Generalitat, que el señor Montoro, por cierto, acaba de decirle a Chimo Puig, oye, o me pagas esta multa
o te resto los 19 millones de euros de las transferencias del sistema de financiación autonómica, 19 millones de euros son 5 colegios. Bueno, creo que este tipo de personas no deberían ir en las listas y no las estoy juzgando, ni las estoy condenando, ni son culpables de nada que tenga que ver con la justicia, con el Código Penal. Pero sí estoy diciendo que no me parece que sería algo lógico dentro de la cultura de ejemplaridad que debería predominar en los partidos políticos. José Manuel García Margallo. Vamos a ver, este es uno de los probablemente de los temas más delicados que tenemos que abordar. Cuando a la ciudadanía se le exigen una serie de esfuerzos, una serie de sacrificios, porque hemos atravesado una crisis, y si no se hubiesen pedido esos sacrificios y no los hubiésemos hecho, hubiésemos sido rescatados y estaríamos como está en estos momentos Grecia. El que haya gente que robe dinero público es absolutamente escandaloso. Dicho eso, hay que establecer una norma. Es decir, yo ahí suscribo lo que dijo el señor Sánchez el otro día cuando se habló de Griñán y de Chávez, que en un Estado de Derecho la presunción de inocencia sirve hasta que hay una declaración judicial. Por tanto, cuando la representante de Ciudadanos dice basta que haya un indicio de sospecha para que un señor tenga que ser apartado, me parece que podemos caer en un procedimiento inquisitorial. Es decir, eso me parece gravísimo. Y aquí, en España, hemos creado tal clima de sospecha, justificado en muchos casos, que hay quien vive de acusar falsamente. Hemos visto ahora una empresa que llamaba por teléfono, estaban las conversaciones, y decía, es que si no me pagas tal revista, voy a decir esto. Dice, yo no he hecho nada. Dice, no lo has entendido. Da igual que lo hayas dicho o no, lo voy a decir y luego a ver cómo sales de esta. Dicho eso, este gobierno ha adoptado muchas medidas, todas las medidas que hemos visto en la legislación comparada, sea la justicia y la fiscalía anticorrupción, la agencia tributaria han trabajado con absoluta diligencia, no ha bastado. Yo propongo una cosa que sería muy fácil de aceptar por todos. Hagamos una comisión de expertos nacionales e internacionales, expertos en distintas materias, en ética, en control de gasto público, en lo que queramos, que nos hagan un código de buenas prácticas. Lo que se pueda llevar a la ley de partidos lo llevamos a la ley de partidos y lo que no, que cada cual lo lleva a su estatuto de partidos. Y establezcamos en cada partido político una especie de hombres buenos, independientes, que puedan dirimir cuando alguien sea acusado de decir, mira lo que me está pasando, esto es así o no es así. Eso es lo que yo creo. Pero venir ahora a descubrir el Mediterráneo, mire usted, derecho como era en Francia, es que no hay un solo dirigente político en estos momentos que no esté afectado por un caso de corrupción. Empezando por, no, ya sé que no es excusa, pero Christine Lagarde, Fondo Monetario Internacional, la han propuesto, Sarkozy, Juppé, Chirac, etc. Eso hay que combatirlo. Vamos a dar todos los medios, vamos a decir a los expertos, digan ustedes qué es lo que creen que podemos hacer para ir más lejos, que lo compramos entero, porque este clima tiene que desaparecer. Bien, un segundo, ninguno ha hablado de, por una acotación a las puertas giratorias, democracia interna de los partidos y las relaciones promiscuas de las grandes constructoras y empresas de este país con las administraciones públicas. Promiscuas, a veces obscenas, absolutamente obscenas. Réplicas. ¿Puedo decir algo? Sí, yo quiero replicar porque me dice el señor Margallo que yo propongo un sistema inquisitorial. No, que basta una sospecha, un indicio de sospechas literal. Pero es que al fin y al cabo coincidimos totalmente que el planteamiento que usted ha hecho del hombre bueno o de tener un código ético, nosotros, por ejemplo, en el partido lo tenemos. Tenemos una carta que tenemos que firmar todos los candidatos, donde cuando hay no una cuestión de corrupción. Eso es lo que afirmó Gerardo Camps, exactamente bueno, eso. Lo que pasa que si es imputado, sale en ese momento no, pero nosotros no es el tema de la imputación. Cualquier comportamiento que pueda tener o perjudicar. El propio partido. Lo juzga el propio partido. Entonces, decide si esa persona es adecuada o no. De hecho, y a veces son cosas muy nimias. Quiero decir, que no son cosas graves o gravísimas que te vayan a llevar a un proceso penal. Por tanto, yo creo que esa idea que usted tiene, que yo comparto... no es la primera vez que la digo. Pues es estupenda, pero yo le digo que nosotros ya lo estamos haciendo y que me alegra mucho... porque además coincido mucho en muchos debates. Vosotros tenéis la ventaja de la virginidad, cosa que este señor y yo no tenemos, pero que está muy bien. Pero igual nos estamos pasando y seguramente habrá casos... Si vuestro problema es llegar, no pasarse. Donde hemos pedido a gente que no vaya en las listas, a lo mejor por cuestiones que luego se van a... Pero yo creo que es mejor prevenir que curar, porque al final...
el acta, y esto es muy importante, el acta es nominal, y no queremos que nos pase, lamentablemente... Nominal es siempre, lo que quieres decir es que no es renunciable. Claro, entonces al final nominadas el partido toma la decisión de expulsar o pedir el acta a esa persona y no puede hacer absolutamente nada porque ya es demasiado tarde. Entonces hay que ponerse la venda antes de la herida a lo mejor, pero es que no hay manera, porque si no nos encontramos con casos como los que han tenido lamentablemente ustedes, que seguramente ahora ya no está Gómez de la Serna, que lo han tenido que aguantar porque no ha querido dejar el acta y no se puede hacer nada porque legalmente le aguantamos lo justo porque lo echamos, ¿eh? Bueno, lo echaron, pero ahí estaba de diputado el hombre hasta que en esto les ha venido bien, hasta que ¿alguna no ha habido gobierno? sí, para seguir avanzando? Sí, comentabas, Antonio, antes esta relación entre las empresas constructoras inmobiliarias, los partidos que ninguno políticos. de los has citado. Sí, fíjate, es además, uno de los cánceres esenciales de la corrupción y de la democracia. Hay un tema hoy de plena actualidad. Hoy ha estado Enrique Ortiz, conocido constructor alicantino en las Cortes Valencianas, donde ha reconocido y ha pedido disculpas por la financiación ilegal del Partido Popular. Yo me acordaba oyendo la noticia en la radio cuando el Partido Socialista presentó esa denuncia por financiación ilegal del Partido Popular, y algunas de las personas que le están diciendo al juez reconozco que financié ilegalmente al Partido Popular, lo que hicieron fue denunciar al Partido Socialista por calumnias, ¿no? Es realmente curioso. Pero bueno, volviendo a la cuestión que decía también el señor García Margallo, una pequeña matización y acabo enseguida, de verdad. Es verdad que hay una gran desafección entre la ciudadanía y que esto tiene mucho que ver con la corrupción o con conductas que a veces no son corruptas, pero son poco éticas, son impropias, ¿no? Por eso hablaba yo de una cultura de la ejemplaridad, en la que no sea necesario que alguien haya sido condenado, que alguien haya incumplido el Código Penal, sino que simplemente haya manifestado una conducta que no sea correcta. A mí, por ejemplo, no me parece adecuado, no me parece ejemplar que alguien que se ha recorrido toda la provincia de Alicante pidiendo el indulto para el antiguo alcalde de Torrevieja, que está en la cárcel por malversación, por falsedad, pues vaya en las listas también del Partido Popular al Congreso. Y ya sé que no ha hecho nada ilegal, ya sé que el señor Joaquín Albadalejo no ha hecho nada que sea ilegal y que no se le puede condenar por nada, ¿no? Pero probablemente pedir el indulto para una persona que está condenada, que está en la cárcel, que ha sido alcalde y en fin, y que ha participado en algunas de esas relaciones que decía Antonio entre empresas, financiación, etcétera, pues no es lo más ejemplar. Y contra eso hay que luchar, más allá de lo que diga el Código Penal, más allá de lo que digan las leyes. Eso depende de lo que digan los partidos. Tenemos que ser los partidos dentro y tenemos que ser los que estamos en los partidos, nuestras direcciones, los que demos ejemplo, ¿no? Y a veces hay algunas candidaturas que yo creo que no son ejemplares. Bien, señor Margallo, ¿algo que matizar? Hombre, que hemos visto en Andalucía que después no ya de investigación, sino de que se abre juicio oral, ha habido el candidato a la presidencia del gobierno que ha dicho que ponen la mano en el fuego por unos señores que han pasado ya 2 grados. No sé, estamos en el paso sí, la investigación sí se abrió, ¿no? Que para mí es el momento en que uno se tiene que... Dimitieron hace más de un año, no, pero con esa vara de medir, aplicar a la señora no solo se ha pedido el indulto, momento dimitieron porque lo pedimos nosotros, ¿eh? Bueno, se había comprometido Susana Díaz 3 meses antes. Eso no conduce a nada. Yo creo que esto hay que acabar, entre otras cosas porque si no, de verdad es que nadie va a ir a la política. Es decir, tú entras en la política y esto se convierte en una ciénaga y eres sospechoso de cualquier cosa, y dices, mire usted, no vale la pena, yo me puedo ganar la vida en otro lado, y eso al final es que solo van gente que no tiene más medio de vivir que la política, que eso es lamentable, porque se convierten en auténticos mercenarios en sus partidos políticos, incapaces de expresar una opinión. Yo creo que la política está hecha para hombres honestos y para hombres libres, que sean capaces de decir cuando no les gusta lo que diga tu secretario general que no estás de acuerdo. Sí. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. A ver si te lo aplicas, si eres tan atrevida como yo. No sé cómo sería eso. ¿Usted está de acuerdo con la actuación del Partido Popular en el caso Bárcenas? Es que no me lo sé. Julián, de verdad. Entonces no. Bueno, es que no lo conozco. Julián, es decir, no sé lo que ha pasado en el caso Bárcenas. Llevamos no sé cuántos años investigando y no sé cuántos miles de folios. Julián, y yo de lo que no sé no hablo. Perdón, cambiamos de asunto y las preguntas las hago yo. Te lo digo con todo el cariño. No, yo le dejo, ¿eh? El Comité de Sabios puede hurgar en las relaciones promiscuas en la financiación de los partidos. Claro, para eso está. No, vamos, se puede meter en esa... Se puede meter en todo lo que quiera. Entraña. Si lo que le tendríamos que dar es carta libre, es decir, digan ustedes lo que quieren que hagamos para eliminar la corrupción. La corrupción no la vamos a eliminar porque donde hay golfos, hay golfos. Y el que quiera hacer una golfada no lo va a pasar por una contabilidad ni por el Tribunal de Cuentas. Lo hará en el bar de la esquina y si no le pillan, no le pillan. Esto es otra historia.
pero todo lo que sea humanamente posible, pongámoslo en marcha y demos eso a unas personas independientes que nos digan lo que hay que hacer para que no haga la sospecha eso de que entre bomberos no nos pisamos la manguera, que venga un experto de Canadá y otro de Francia y digan, tienen ustedes que hacer esto. Yo lo compro sin ver. Bien, cambiemos de asunto. Ayer, ya que no está nadie de Unidos Podemos, Alberto Garzón decía en un debate de La Sexta con Ana Pastor, dice, bueno, la corrupción es gorda porque todo lo que se va en la tubería de la corrupción no va a la sanidad, no va a la educación, no va a la obra pública. Es que estos también son vírgenes, porque no hablamos de la financiación de Venezuela o financiación de Irán. Bueno, no están, hoy no están los niños. No, yo no veo. Perdón, tiene usted razón. No se puede hoy cebarnos con Venezuela porque no está... Lo siento. Una falta de elegancia por mi parte. Porque una persona que ha hecho asesoramiento para el gobierno de Venezuela, el número 8 de la lista, que lástima que no haya venido la número 1. Voy a plantear una cuestión... El problema no es hacer asesoramiento, el problema es cobrar dinero de Venezuela e Irán, y eso está en los periódicos. Yo no he hablado nunca, soy el ministro de Exteriores, porque no tengo ninguna prueba, pero si vamos solo a los indicios, pues tendrían que explicarlo. Se va a investigar. Podría hablar ahora yo de gasto público, fiscalidad, deuda. Tres conceptos, estoy entre economistas, técnico de administración, el señor Margallo. No, técnico fiscal. Técnico fiscal, peor todavía. Era mejor oposición. Y una catedrática. Gasto público, no de economía, nivel de deuda, fiscalidad. Yo voy a hacer una pregunta más directa. Son tres vectores que van muy vinculados y la gente lo que quiere saber es si hay perspectivas de creación de empleo de calidad en España. Tenemos una tasa del paro del 21% y en las comarcas zapateras de Alicante, donde estamos ahora, Elche, Elda, está oscilando el desempleo entre el 29 y hemos llegado a límites del 33, que nos ponen el paro casi el de la mayor provincia de España, que es Cádiz, donde rondan el 40% de paro. ¿Hay arreglo para el paro? Señor López. Sí, bueno, yo creo que estamos hablando al final de un problema que tiene que ver con el modelo económico español, de la Comunidad Valenciana, alicantino, de Elche, etcétera. Bien, yo recordaba el otro día que al principio de la legislatura el Partido Popular, el señor Rajoy, el presidente de gobierno ya Rajoy, se fue a Japón a un viaje, estuvo allí con unos empresarios y les dijo, miren, he hecho una reforma laboral en España que va a abaratar muchísimo el coste de la mano de obra. Vengan a España a invertir y verán cuánto dinero van a ganar. Esto ocurrió en el primer año de legislatura. En esta prórroga de la anterior legislatura que prácticamente hemos vivido en los últimos meses, hemos escuchado a un ministro decir que la contratación indefinida parece que es cosa del pasado. Tú sabes que él dijo que se había equivocado, bueno, sabes que se había equivocado. Pero lo dijo, no hagas juego sucio. Bueno, claro. No, juego sucio no, juego sucio es que habrá que pedir disculpas a las personas. Y no le ha pedido disculpas a nadie por decir que la contratación indefinida es cosa del pasado. A mí me gustaría que le pidiera disculpas, pero bueno, no pasa nada, que no las pida. En definitiva, estamos hablando de un tema que tiene que ver con el modelo económico, ¿no? Con el modelo económico y con un marco normativo que favorece la recuperación económica a base de contratación temporal. Muchas veces, donde antes había un contrato indefinido de 1.500 euros a jornada completa, ahora lo que hay son varios contratos de pocas horas, de bajos salarios y a jornada de poco tiempo, ¿no? Eso además genera un problema adicional, no sé si nos dará tiempo a hablar luego, sobre las cuentas de la Seguridad Social, porque hay pocas cotizaciones y aunque se estaba vaciando la hucha de las pensiones para pagarla, porque en los últimos 4 años y medio se ha dejado prácticamente en la mitad, bueno, pues esa hucha se acabará acabando y entonces tendremos un déficit aún mayor del que tenemos, que se ha multiplicado por 15 en los últimos 4 años en el sistema de pensiones. En definitiva, lo que hay que hacer es apostar, opinamos en el Partido Socialista, por la reindustrialización de nuestra economía, por esos sectores productivos que lo han hecho muy bien durante la crisis, porque algunas empresas alicantinas que yo estoy visitando estos días lo han hecho extraordinariamente bien. Hay gente que te dice que ellos en los momentos más duros de la crisis no les habían bajado las ventas, ¿no? Hay que apostar por ellos, han sabido innovar, han sabido ir a nuevos mercados y lo que tenemos que hacer es ayudarles a hacer mejor lo que ya han hecho muy bien. Y de esa manera podremos conseguir que generen puestos de trabajo de elevada cualificación, de elevado valor añadido, que es lo que al final permite pagar elevados salarios a los trabajadores. Y esos elevados salarios a los trabajadores son esenciales para que la recuperación económica sea completa. Hablamos de grandes cifras macroeconómicas, hablamos de que baja el paro, pero a veces se nos olvida que hay 500.000 de contratos a tiempo completo menos que cuando Rajoy llegó al gobierno, o que todas las semanas se trabajan 25 millones de horas menos a la semana,
o nos encontramos con que el fenómeno de los trabajadores pobres ha crecido un 42%, ¿no? En definitiva, si no conseguimos que la recuperación económica llegue a todos, que favorezca a todos, no será una recuperación completa que nos dé músculo para seguir creciendo. Será una recuperación muy dependiente de los factores que la determinan, que son factores internacionales, como es el dinero a tipo de interés cero del Banco Central Europeo. Para eso, señor López Milla, hay que mantener la presión fiscal o elevarla. No, nosotros pensamos que desde luego no se pueden bajar los impuestos y lo que hay que hacer es una reforma integral del sistema fiscal español, una reforma integral en la que los grandes patrimonios y las rentas más altas hagan una aportación adicional para el sostenimiento de los servicios públicos, que es lo contrario de lo que ha hecho el Partido Popular con una reforma fiscal que, según la Comisión Europea, ha beneficiado al 10% más rico 21 veces más que al 10% con menor renta. Señora Martín. Bueno, yo creo que a nosotros no nos gusta el modelo. La pregunta base, y es muy sencilla, pero yo creo que los telespectadores entiendan a la gente y si se pueden expresar con claridad, huyendo de lo que Amando de Miguel llamaba el politiqués, que no lo entiende nadie, mejor. ¿Hay una perspectiva de crear un empleo de mediana calidad, de mediana profilaxis? Bueno, yo creo que sí, siempre y cuando haya una reforma del mercado laboral en varios aspectos. Efectivamente, el Partido Socialista tiene razón en que el Partido Popular ha creado un empleo de baja calidad, pero es verdad que el Partido Popular tiene razón de que al menos han creado empleo, porque también en la época de Zapatero nos dejó un país en muy malas condiciones. Pero dicho esto, no gana ni uno ni el otro, los dos han mantenido el mismo porcentaje de desempleo durante el tiempo. Nosotros pensamos que aquí hay tres cuestiones básicas. Primero, el sistema laboral está basado en un sistema dual, donde hay algunos pocos empleos a tiempo completo, estables, y muchos empleos, cada vez más, a tiempo parcial, donde la gente entra y sale del mercado sin tener posibilidades de estar cotizando, de tener unas garantías, etcétera, etcétera. Nosotros planteamos que este modelo hay que cambiarlo, que hay que establecer un contrato estable con indemnizaciones crecientes para que los empresarios, porque también no es solamente un problema del trabajador, que lo es, que no tiene una estabilidad y que no puede hacer su vida, ni siquiera llegar a fin de mes. Hay muchas familias que no llegan a fin de mes, pero también para que los empresarios no tengan que estar metidos en este círculo y tengan que andar contratando y despidiendo a la gente, porque al final lo que hacen es que cuando llegan al límite y los tienen que hacer fijos, la gente vuelve a empezar y no consiguen mantenerse. En segundo lugar, hay una cosa de la que no hemos hablado y es importantísima. La mayor parte de la economía que se genera en este país viene de la mano de autónomos y de pymes. Es la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Por tanto, es muy importante ayudar a este gran capital humano que está siendo el motor de la economía y que se ha visto muy perjudicado por la crisis. Nosotros una de las cosas que planteamos es que los autónomos, hasta que no lleguen al salario mínimo interprofesional, no tengan que pagar tarifas como estamos haciendo ahora de hasta 300 euros, donde al final estamos ahogando la economía tanto del autónomo como de la pequeña y mediana empresa. Y en tercer lugar, una cuestión que nos parece muy importante es que las políticas activas de empleo en este país son un desastre. Son un desastre porque, primero, no han conseguido reintegrar a la gente en los nichos de empleabilidad que se necesitan y, segundo, además, y coincidirán mis contertulios, han sido un nido de corrupción, como ha pasado, por ejemplo, en Andalucía. Por tanto, reformar las políticas activas de empleo y hacer que el trabajador, el desempleado, tanto el desempleado, por ejemplo, joven, que tenemos una tasa de desempleo juvenil altísimo, como el desempleado de larga duración, tenga una formación específica que les sirva de verdad para integrarse en el mercado de trabajo, esas aparadoras que usted hablaba, o esa gente que pueda formarse para poderse encontrar un trabajo de mejor calidad, es muy importante. Y aquí planteamos dos cosas. Primero, hacer el perfilado del trabajador, el perfilado en las políticas de empleo, y también el modelo de la mochila austríaca que se utiliza en países de Centro Europa, que al final es un seguro para el trabajador que va acumulando cierta cantidad para poder invertir ese dinero realmente en esa formación que necesita para ser empleado. Lo que no puede ser es que estemos dando una cartera de formaciones en el SERVEF, en la oficina del INEM, que se me ha ido, que no sirvan absolutamente para nada. Tendremos que replantearnos seriamente el tema del perfilado para que la gente pueda emplearse correctamente, y aquí también, pero eso es otro tema que a lo mejor hablamos luego, habría que hablar profundamente de la reforma universitaria para
hacer unos egresados en los que se incluya también como parámetro de calidad de las universidades el de la empleabilidad. No podemos estar haciendo una fábrica de frustrados que salen con el título universitario a la cola del paro o afuera de otro país. Es importante replantearnos también el sistema educativo para cambiar el sistema económico. Señor ministro en funciones, ¿tiene arreglo el paro? Claro que lo tiene, pero hay que saber qué situación habíamos heredado es cuando una familia llega al notario y ve que lo que esperaba heredar, lo que hereda son deudas. Es decir, es que cuando este gobierno llega, nos habíamos encontrado que la crisis que afectó a todo el mundo destruyó 177.000 empresas en España y destruyó 3,5 millones de puestos de trabajo. Y lo que se ha hecho en este gobierno ha sido intentar cambiar el modelo en dos sentidos. Hemos cambiado el modelo pasando de la deuda y del ladrillo a otro modelo basado en la innovación y en la exportación. En este momento España es el país de la Unión Europea que más exporta, con excepción de Alemania, un 34%. 34 de cada 100 euros que producimos van al exterior. Y en segundo lugar, nuestras empresas están ganando licitaciones en todo el mundo y dando trabajo a empresas españolas. Yo no voy a poder estar, pero el día 26 se inaugura el canal de Panamá hecho por una empresa española que es la mayor obra de ingeniería del siglo XXI. Y el segundo cambio que tiene que ver con lo que estamos hablando es que gracias a la reforma laboral se ha empezado a crear empleo creciendo desde el 1%. Antes había que llegar al 2%. Ya que hablamos de la Comisión Europea, me vais a permitir que os lea un informe. Dice, una predicción basada en la relación anterior a la reforma, se refiere a laboral, con el PIB de crecimiento, sugiere que en ausencia de reformas, en ausencia de esta reforma, se habrían perdido alrededor de 400.000 puestos de trabajo más. Eso quiere decir que si no se hubiese hecho la reforma laboral, hoy habría 400.000 personas más sin empleo. Y todos los que entramos en política debíamos tener en el espejo a la hora de afeitarnos el número de parados, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el número de nuevos pensionistas a los que hay que atender, porque esos son los problemas reales. Y es verdad que hay que proceder a una reindustrialización, y mucho más en esta provincia, en que se ha perdido mucho músculo industrial. Y es verdad que hay que hacer una fiscalidad que ayude a las pequeñas y medianas empresas, pero eso no son las propuestas que ha hecho ni Ciudadanos ni el Partido Socialista. Y en materia de reforma laboral hay que apostar por varias cosas. Hay que seguir apostando por la flexibilidad, que es lo que se ha hecho en la industria del motor, y hay que darse una vuelta por Almusafes, para que la solución a una crisis no sea el paro, sino la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo, la adaptación a un nuevo modelo. Hay que hablar de formación, porque hay muchas ofertas de trabajo que no se cubren por falta de calificación de los funcionarios. Y en 10 años, el 80% de los nuevos puestos de trabajo serán puestos de trabajo ligados al conocimiento. Y hay que hablar de simplificación normativa, no yendo a la simplificación absoluta. Las soluciones simples a los problemas complejos siempre son una simplicidad, no una simplificación. Pero hay que intentar aproximar lo que son contratos indefinidos a contratos temporales. Y hay, en definitiva, que potenciar, y eso estoy completamente de acuerdo, los servicios activos de empleo, las políticas activas de empleo. Y hay que dar acceso a la iniciativa privada, porque a mí me da igual que el trabajo me lo dé una empresa pública que una empresa privada. Lo que quiero para un hijo mío que está en paro es que le den trabajo. Y eso hay que hacerlo y no volver a mirar la vista atrás a fórmulas que están claramente superadas. Es decir, cuando el señor Sánchez dice vamos a derogar en su totalidad la reforma laboral, por la mañana es la de derogar en su totalidad, por la tarde es derogar parcialmente, oiga, dígame usted qué va a derogar y qué va a poner a cambio. Y yo con Ciudadanos, de verdad, tengo una enorme curiosidad intelectual. No sé si estamos en el contrato único, si no estamos en el contrato único, porque unas veces es una cosa y otras otra, depende de con quién pactéis y a qué hora pactéis. Pero el paro es absolutamente... Mire, el gran origen de la desigualdad en España ha sido el paro. El mayor índice de desigualdad, es una cosa muy técnica, lo que usted quiere que no diga, el índice Gini, cuando aumenta es en la anterior legislatura, que es cuando se estudia, perdón, tengo aquí las cifras y te puedo decir lo que aumenta. Ahora, acaba de salir la actualización. Sí, perdona, te digo lo que pasó con Gini. Pero eso da igual, si ahora lo que nos dicen, oiga, déjense ustedes de pelearse de lo que hizo uno y de lo que hizo el otro, y dígame usted qué va a hacer. Y no hay más fórmula que crecer. Mire usted, solo la riqueza se distribuye
La miseria se comparte evangélicamente en el mejor de los casos, pero se comparte. Y estamos creciendo al 3,2. Y si seguimos creciendo a este ritmo, crearemos 500.000 de puestos de trabajo al año y tendremos 20 millones de ocupados, que es exactamente lo que necesitamos para mantener las pensiones. Bien, ¿tienen alguna matización que hacer? Sí. Marta. Bueno, yo solamente 2 puntos. Muy breve porque nos quedan 2 bloques y me gustaría abordarlos. Sí, dice que la Unión Europea, el señor Margallo, que él dice en una carta que gracias a la reforma se han creado 400.000 empleos. Sí, está muy bien. No, sí, es que decía Lenin que solo los necios discuten hechos. Esto es un hecho, yo lo leo otra vez. Bien, está muy bien. Estoy diciendo que si además esa reforma laboral se hubiera hecho mejor, esos 400.000 empleos que se han creado serían de calidad y no precarios. Eso no lo dice la Comisión. Dicho esto, la Comisión también ha dicho otras cosas que luego, si quiere, hablamos del palito que les han dado porque no han sacado el tema de la fiscalidad, pero bueno, luego hablamos. ¿Cómo? ¿De la fiscalía que nos han dicho? Sí, el tema de la multa. El tema de la multa que la ponen, que usted quede... Usted se confunde con el déficit. Claro, que no hemos cumplido el déficit. Pero bueno, estamos en el empleo. Bien, dicho esto, yo efectivamente coincido en que, me alegro en que coincidan conmigo en que al final lo que hay que hacer es una reforma profunda del sistema, porque efectivamente estamos en una sociedad del conocimiento y lo que no podemos hacer para ser competitivos es bajar los salarios y bajar la capacidad adquisitiva de la gente. Lo que tenemos que elevar es la competitividad y la capacidad de estar en el mismo nivel que nuestros colegas que están en la sociedad de la información. Elevar la productividad. No ser como China, ni al final estar bajando la capacidad adquisitiva de la gente. Y dicho esto, yo quiero decirle que en eso yo creo que Julián tiene razón, que es verdad que ahora hay mucha gente que trabajando lo mismo ha perdido muchísimo poder adquisitivo y no llega a fin de mes. Dicho esto, lo que tenemos que hacer es reformar el mercado laboral y el sistema de empleo para que ese poder adquisitivo se vuelva a recuperar. Efectivamente, no se puede hacer más allá que con crecimiento, pero también hay que cambiar, como he dicho, el sistema dual, el tema de ayudas a autónomos, etcétera, etcétera. Y le voy a saciar su duda intelectual. Es que le hemos cambiado el nombre, porque ahora mismo no pasa nada. Nosotros seguimos apostando por el mismo modelo de contrato que rompe la dualidad y que por el que han apostado economistas de todo el mundo, como Piketty, de derechas, de izquierdas, incluso gente de su propio partido, ¿Y ahora cómo se llama? Que ha dicho contrato estable indefinido. De soltera, contrato único, ahora contrato estable. Bueno, es que el contrato único, como luego ustedes no se metían con nosotros... Julián López, ¿alguna matización? Les recuerdo a los tres una cosa que es muy importante, y para que también lo entiendan los telespectadores. Si la gente gana menos, pone menos en la hucha de la seguridad social y de las pensiones. Lo digo por los empleos en precarios y los 600 euristas, los gasolineros de 700 euros que antes cobraban 1.000, para que los entienda todo el mundo. Quería matizar. Sí, claro, precisamente en esa línea iba, ¿no? El señor García Margallo utiliza algunas frases de informes de la Comisión Europea. Hay otras frases que desde hace años van en la línea que plantea precisamente el moderador, ¿no? Oiga, que se les va el déficit de la seguridad social y el señor Montoro, el gobierno de Rajoy, no ha hecho mucho caso. En los presupuestos para el año pasado, para 2015, había presupuestados 9.500 millones de euros más de ingresos en la seguridad social, de los que efectivamente se han producido. ¿Por qué? Porque teníamos la promesa del gobierno de Rajoy de que los contratos nuevos, que serían contratos estables de salarios elevados, etcétera, generarían más ingresos a la seguridad social, y esos ingresos no se han producido. De todas maneras, voy a ser propositivo porque ha dicho usted, oiga, no hablan de autónomos y de pymes. Sí, hay una propuesta muy clara en el programa del Partido Socialista. Utilicemos los nuevos mecanismos que permiten las tecnologías de la información, la agencia tributaria, para establecer fórmulas que permitan que los ingresos estén mucho más vinculados a los impuestos que pagan autónomos y pymes. Y también hablamos de autónomos y pymes en otro sentido. Acabemos con esos falsos autónomos que se han creado durante los últimos años gracias a determinados cambios legislativos, en el que, por ejemplo, las camareras de piso de Benidorm no están contratadas en algunos hoteles, sino que son autónomas, trabajan un montón de horas al día y encima, pues como están como autónomas, tienen que pagar ellas mismas sus propias cotizaciones, etcétera, ¿no? Y esto también ha ocurrido gracias a las decisiones del Partido Popular. Y una cuestión última, decía usted, es verdad que en los próximos años el 80% de los puestos de trabajo estarán vinculados al conocimiento. Sí, con carácter general, hay un informe, de hecho, que establece, pero si queremos que esto ocurra en España, esto no va a pasar automáticamente. Algunos creen más en el libre mercado, otros creemos menos, y lo que creemos es que hay que apostar por una educación de calidad, por una formación de calidad, para que esos puestos de trabajo se creen y tengamos... Ser breve, Discúlpeme, ya está dando una clase de economía como cuando era profesor de la Universidad de Alicante. Nada, disculpe. Hay un tema que sí ha tocado que es importantísimo,
que es el tema de las pensiones. Cuando Schroeder empieza sus agendas sociales en el 2004, trabajan 5 alemanes por cada pensionista. Ahora en España están trabajando 2 personas por cada pensionista. Cuando se empieza a pensar en estado de bienestar, un pensionista vivía 1 año de su pensión, ahora vive 20. Cada vez hay más pensionistas. Y lo que tenemos que romper es la vinculación entre cotizaciones y pensiones. Es completamente absurdo decir que hay que cortar las pensiones porque las cotizaciones no llegan. Oiga, las cotizaciones no llegan, pues se paga con transferencias del presupuesto que se pagan con los impuestos. Bueno, ayer que el haya señor que pagar. Jordi Sevilla planteaba un impuesto especial para las pensiones. Eso es una cosa muy rara, es decir, de verdad, o sea, un impuesto especial para las pensiones es una bobada. Lo que formuló es decir, ayer. es decir, hay que comprar todos los gastos, todos, exteriores, defensa, pensiones y todos los impuestos, y ver qué es lo que nos podemos pagar y qué priorizamos. Pero poner un impuesto especial para las pensiones creará un problema de primera emisión. Mire, le voy a decir una cosa que probablemente nuestros telespectadores no sepan. Mi padre tiene una pensión máxima, tiene 98 años, está pagando y está cobrando 2.200 euros. Se lo están pagando gente que está ganando 600 euros. Si usted pone un impuesto solo para las pensiones, es echar un foco sobre las pensiones tremendo, porque estamos con lo mismo que las cotizaciones. Las pensiones es una obligación más, igual que tener universidades o tener carreteras, y lo pagamos con toda la cesta de impuestos. Eso, perdona, es que un impuesto especial es la parafiscalía, que es más antiguo que las medias negras, eso es del año 45. Pero si nos falta dinero para pagar los servicios públicos, entonces, ¿de dónde sacamos dinero para pagar subiendo pensiones la cesta de impuestos y priorizando qué es lo que hay que... Si es que hay que subirlo. Hay que subir la cesta de impuestos, habrá que poner... Ha dicho que va a bajar los impuestos. Claro. No, pero lo que quiero decir es que usted tiene que completar todos los gastos y todos los impuestos. Y entonces tiene que decir, nos podemos permitir estos niveles, pero no hacer una separación de las pensiones. Es decir, las pensiones, si no se cubren con cotizaciones o con ese impuesto específico para pensiones, no se sostienen. Oiga, claro que se sostienen, como nadie quiere cerrar una universidad porque las tasas universitarias no lleguen. Es que el problema es... Nos hemos metido en otro bloque que quería plantear, que era el estado del bienestar, las pensiones. Pero es el gran problema. Nos quedan 10 minutos. Pensiones, ¿están garantizadas? ¿No están garantizadas? Yo creo que además el señor García Margallo en sus últimas palabras ha marcado la clave de la diferencia entre lo que es un programa de un partido liberal o de un partido socialdemócrata. Decía, bueno, tenemos que ver qué gastos nos podemos permitir, y cuando vemos los gastos que nos podemos permitir, adaptamos los impuestos para los gastos que nos podemos permitir. Nosotros pensamos que hay que ser más ambicioso, que hay que ver qué servicios sociales queremos financiar y establecer una fiscalidad justa, equitativa y dimensionada a los servicios sociales que queremos financiar. Pues ya cada vez que oigo esto de qué servicios nos podemos permitir, enseguida aparece alguien que dice, no, sobra la sanidad universal, sobran las becas para las universidades, las pensiones, bueno, pues si dentro de poco las reformamos otra vez, pues las bajamos. Es decir, esto de lo que nos podemos permitir suena un poco a esa austeridad que usted es consciente que al menos la Unión Europea y España dentro de la Unión Europea se ha pasado 4 pueblos con la austeridad. Lo que hacemos cuando aprobamos un presupuesto en el Parlamento es decir, estos son los gastos que queremos y vamos a ver cómo los financiamos. Y eso es una decisión política. Y entonces podemos decir, claro. Eso estamos diciendo lo mismo. No, porque ustedes empiezan por los permitir... impuestos bajos, y con los impuestos bajos a ver qué me puedo permitir. Yo he dicho, yo he dicho lo he contrario. empezado exactamente por lo contrario. He dicho qué gastos queremos financiar y cómo los financiamos. Pero la primera decisión es qué gastos queremos financiar y la segunda es cómo los financiamos. No altere usted el orden de los factores. He creído entenderlo al revés, no se está grabado. Pero pues lo habré dicho muy mal, pero vamos, no sé eso lo que digo. Estamos ya en el bloque de lo que yo había denominado estado de bienestar. Las pensiones es una pata esencial, la educación es una pata esencialísima y la sanidad. No, que no. Bueno, yo solamente, y ahora hablo de educación y de sanidad, yo creo que desde luego lo que no nos podemos permitir es los gastos que han generado la burbuja política y la corrupción. Y dicho esto, hablo de educación, y hablo de sanidad y hablo de servicios No nos da sociales. tiempo, que nos quedan 5 minutos. A ver, simplemente en educación, nosotros somos el partido de la educación. Creo que lo más importante que lleva Ciudadanos en el programa, si tuviera que elegir algo del programa de Ciudadanos, yo elegiría el Pacto Nacional por la Educación, porque me parece que estamos secuestrando a las generaciones futuras y que sin educación no hay igualdad de oportunidades, no hay progreso posible y no hay tampoco una capacidad de elección de sociedad democrática verdadera. Dicho esto, sinceramente, ni el partido del señor Margallo ni el partido del señor López
han demostrado capacidad para hacer un pacto nacional por la educación, porque llevamos 7 reformas educativas y estamos donde estábamos al principio. Yo les propongo, ¿por qué no hacemos una propuesta de pacto nacional por la educación con todas las fuerzas políticas con una fórmula diferente? Quitemos del debate todo aquello que nos separa y centrémonos solamente en aquellas cosas que nos unen, que creo que podemos estar de acuerdo todos en que necesitamos cambiar la currícula para mejorar las competencias cognitivas de nuestros chicos, de nuestros niños, para que tengan mejor capacidad lectoescritora, mejor capacidad matemática, no cognitivas, capacidad de inteligencia emocional, capacidad oratoria, determinadas capacidades que les hagan ser competitivos en la sociedad de la información, y también un conjunto de valores cívicos, democráticos, para que no vuelva a pasar cuestiones como la que nos ha pasado de la corrupción. Dicho esto, yo creo que el Pacto Nacional por la Educación debe ser la cuestión prioritaria, que en cuanto se constituya el gobierno deberíamos estar todos los partidos ahí para sacarlo adelante y quitar del debate cuestiones como la religión, como el tema de las lenguas autóctonas, que si tanto por ciento, menos tanto por ciento. Mira, al final lo importante es que nuestros jóvenes y nuestros niños sean fluidos en inglés para poder estar en una sociedad donde tienen que competir con gente que sí que habla inglés y que es el idioma que necesitan. Entonces, en este momento a mí me parece que la educación es fundamental, hacer un pacto nacional por la educación. Creo que hemos demostrado ser capaces de llegar a consensos con el resto de fuerzas políticas. Nosotros queremos proponerlo, ya lo hicimos en la legislatura anterior, y creo también que es muy importante reformar el sistema universitario en algunos puntos, sobre todo incluyendo el parámetro de la empleabilidad como parámetro de medición de la eficiencia y de la eficacia de las universidades. Porque creo que nos va agotando el tiempo, Marta. Bien. Les dejo un minuto para hablar de... Es que esto nos daría para 3 horas. Un minuto, porque me queda una pregunta que la voy a resumir y me parece que es muy importante. Un minuto, hablábamos de pensiones, hablamos de educación, de estado del bienestar. ¿Podemos ir a mejor o no, señor López Milla? Yo estoy convencido de que podemos ir a mejor. Es más, también somos partidarios de ese gran acuerdo educativo que ha propuesto ahora Marta y que en su momento Ángel Gabilondo estuvo a punto de conseguir cuando era ministro de Educación. Lo tenía incluso cerrado con el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, y en el último momento no tuvo el ok de la dirección del Partido Popular por las razones que ellos estimaron oportunas y no se pudo conseguir. Pero esa es la meta. La meta es un sistema educativo estable, un sistema educativo moderno, un sistema educativo que forme a nuestros jóvenes, a nuestros niños para el futuro, para esa sociedad del conocimiento del futuro, y claro que lo podemos conseguir. Lo podemos conseguir primero con mucho esfuerzo y segundo no dejando de lado, no ignorando que al final los recursos que se destinan a la educación son fundamentales y que a base de expulsar a 30.000 docentes de las escuelas públicas, de recortar becas o de reducir ayudas para libros de texto, difícilmente se va a poder aplicar una reforma educativa como la que debemos ambicionar para los 40 y tantos millones de españoles. Señor García Margallo, se nos va agotando el tiempo. ¿Cuál es la clave? Ya sé que hay muchas, para mantener un estado de bienestar. Estoy completamente de acuerdo, y soy muy amigo de Gabilondo, en que hay que llegar a un pacto nacional. Pero para llegar a un pacto nacional cada partido tiene que tener las propuestas. Solo hay un pacto cuando hay propuestas encima de la mesa. Y con generalidades no vamos a ningún lado. Yo creo que hay que fijar las cuadernas del sistema, quitar aquellas cosas que son realmente accesorias, porque esto es una ley orgánica, y dejar para leyes ordinarias que cada gobierno haga lo que quiera. Yo creo, ahora se está discutiendo el tema de la educación concertada. Yo creo que esta es una discusión de gente que no sabe de qué está hablando, porque eso es el artículo 14 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, por tanto es derecho europeo obligatorio. Tiene que haber una educación de calidad. Tenemos que adaptarnos al mercado para que las ofertas se ajusten a la demanda, y la demanda está cambiando en una sociedad globalizada con cambios tecnológicos, la digitalización. Eso nos obliga a cambiar y a cambiar todos de acuerdo, y efectivamente la educación es la clave de la ciudadanía. Es en lo que se basa el ascensor social. Y el estado de bienestar es la imagen de marca de Europa frente a los modelos anglosajones. Y el estado de bienestar es algo que hemos construido juntos las dos orillas del Rin, la democracia cristiana y la socialdemocracia desde el año 45. Bien, Son los liberales engagés los que se oponen a este tema, pero eso es otra cosa. Pero si nosotros nos entendemos en este tema, ahí no va a haber ningún problema y tendremos pacto. Bien, nos queda un minuto por cada uno. Yo les iba a hablar de un tema muy complejo, pero os voy a proponer un juego. A ver. Un juego que me definan en un minuto qué es España. Marta. Empiezo yo. Bueno, España es una nación
fantástica, con un potencial de gente maravillosa, que hemos transitado un montón de años juntos y hemos construido un estado de bienestar que ha sido ejemplar y que ahora mismo tiene un conjunto de retos que podremos sobrellevar y superar siempre y cuando no haya ideas o envites que pretendan romperla y que pretendan separarla y hacer el hincapié en aquello que nos hace diferentes, sino en aquello que nos une. Por tanto, yo creo que España es un país maravilloso. Señor López Milla, ¿qué es España? Pues yo creo que España es aquello que los españoles decidamos que sea. España tiene que ser un espacio cómodo en el que todos podamos sentirnos identificados, y digo todos, con eso que España es, en el que todos nos organicemos de la manera que nos resulte más cómodo sentirnos identificados con esa España, en el que todos decidamos cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros potenciales. España es el espacio en el que cada uno se tiene que sentir libre de ser lo que quiera ser y todos tenemos que contribuir a definir esa España. España es algo con lo que se identifica el que va a un partido de fútbol y anima a la selección española al margen de su ideología. España es con lo que se identifica el que ve una bandera y la siente suya, pero España también es el que considera que hay que transformar profundamente las estructuras de nuestro país. ¿Usted se lo diría a uno de la CUP, esto mismo como me lo está contando? Se lo diría exactamente igual, le diría que España es lo que le permite a él estar en la CUP, tomar las decisiones que toma y actuar como actúa. Eso también es España. Señor ministro en funciones, es una pregunta casi orteguiana, pero bueno, ¿qué es España? Bueno, si habla de Ortega... Mire, es la pregunta más inteligente que me han hecho en un debate en esta campaña. Bueno. Es que no se puede hacer política sin tener una idea de España. Las memorias del general de Gaulle empiezan diciendo: yo siempre he tenido una idea muy clara de Francia. Me la dicta tanto la razón como el sentimiento. España, es verdad, es la nación más antigua de Occidente, llevamos juntos desde 1476, se ha puesto orteguiano, un proyecto sugestivo de vida en común, decía Ortega, y los regeneracionistas cuando hubo unos nacionalistas periféricos que querían disolver la nación. Y hay una frase de un discípulo de Ortega, de Marías, cuando se habla de la imagen de España, que es la que hemos querido transmitir con la marca España, es una España que no renuncia a nada. No renuncia a su diversidad, no renuncia a su variedad, no renuncia a la historia que ha hecho de España, que ha proyectado su ser en Europa y que ha hecho, y eso lo olvidamos, ha sido la primera nación de Occidente que logró hacer una comunidad de naciones, que es Iberoamérica, de pueblos heterogéneos, la primera que lo ha hecho desde el Imperio Romano. Y España es, tiene razón Julián, lo que los españoles queremos que sea. Siempre que no nos autolimitemos, siempre que no renunciemos. Eso fue lo que quisimos hacer en la transición y eso es lo que queremos hacer ahora. Unir esfuerzos para sacar a España de esta situación en la que está, y solo si los partidos políticos somos capaces de entendernos entre nosotros, podremos llamar a la sociedad, que tiene mucho que decir en esta tarea de regeneración y transformación en este tema, a los sindicatos, a los empresarios, a los universitarios, a los intelectuales, a los medios, decir: vale la pena lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que hicimos en el 77? ¿Os limitan en FAES alguna vez a hablar de España? No. En FAES no he sido, y lo constato como un hecho, no he sido invitado nunca a FAES. No valoro, no he sido invitado. Has estado. Bien, bueno, les debo agradecer la presencia, señor ministro en funciones García Margallo, Julián López Milla, Marta Martín. Lamento ser pesado, lamento profundamente la ausencia de la cabeza de lista de A la Valenciana, de la coalición Compromís Podemos Izquierda Unida. Lo lamento mucho, pero bueno, la vida a veces el trabajo periodístico viene torcido o no viene lo derecho que a uno le gustaría. Agradecerles la presencia, muchas gracias por estar en Elche, y a mí no me queda más que despedirme, invitarles a que sigan también con la compañera Rosmaría Alonso la programación especial de Tele-Elche que estamos diseñando de cara a las elecciones del 26 de junio. Me permito, a un coloquio tan solemne, darle mis dos consejos de siempre: sean felices, sean libres. Molt bona nit.